Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Durante un control que realizó Guardanos Costa de Aruba a diferentes bares de nuestra isla, se logró constatar el alto índice de personas ilegales que están trabajando en Aruba en puestos como bartenders o meseras, estos de los lugares conocidos como chinos. Durante esta acción, un total de 13 mujeres fueron puestas a órdenes de Guardanos Costa, quienes comprobaron su legalidad y de no efectuarse serán deportadas a sus países de origen. Los hombres locales y también los que no son locales les gusta tomarse algunas bebidas en los bares donde hay mujeres trabajando y sirviéndoles a los clientes. Bares, restaurantes conocidos como chinos, les gusta colocar a mujeres atractivas para que trabajen allí. Lo que muchas personas no saben es que la mayoría de estas mujeres son ilegales o han venido como turistas y están trabajando en las barras de estos lugares. En este fin de semana, en 2 horas de control, el personal de Guardanos Costa entró a diferentes bares. Un total, tomaron a 13 mujeres, de las cuales 9 estaban completamente ilegales en nuestra isla y otras 4 tenían solamente permiso de turista y hasta habían hecho prolongaciones para quedarse como turista, pero estaban trabajando en bares. Este fin de semana seguramente estos bares quedaron sin sus trabajadoras para entretener a los clientes masculinos. Lo que quedó constatado es que aunque se tienen sanciones para este tipo de situaciones, nunca las personas llevan con la ley. Regularmente Guardanos Costa recoge a estas personas ilegales. Varias son deportadas también desde Aruba. De la misma forma en que se tienen extranjeros legales que ayudan a ilegales, se tienen también nuestros mismos locales que contribuyen a ayudar a tener a estos ilegales en Aruba. Se espera que Guardanos Costa continúe con su buen trabajo y que ayuden a estas personas a recibir más sanciones, ya que todo este proceso también tiene consigo marcas y repercusiones para las personas que están tomando con trabajo a estas personas que no tienen papeles. En Miami, un colombiano hace posible el sueño de muchas personas: entregar un equipo de computación portátil a cada niño de pocos recursos en el mundo. Parece imposible, pero a través de una ONG con sede en Boston, en Estados Unidos, ya más de 3 millones de niños se han favorecido. Un computador portátil por niño en el mundo sería el sueño más ambicioso y sonaría imposible para cualquiera, pero si lo logró Steve Jobs, ahora un colombiano a través de una ONG también lo está haciendo realidad. Mi laptop es como mi amigo, como mi hermano, porque cuando estoy solo en mi casa, prendo mi laptop, a veces estoy jugando, a veces si no quiero jugar, estoy escribiendo unos cuentos. Caín es de Perú y en Uruguay miles ya tienen su portátil. Rodrigo Arboleda, presidente de la Fundación Un Computador por Niño, está a cargo del proyecto. Y hoy en día Uruguay tiene la totalidad, el 100% de los niños de Uruguay, niños que incluyen autistas, a niños con el síndrome de Down, a niños con incapacidades visuales o niños con incapacidades motrices. Este sueño tecnológico ha logrado favorecer a 3 millones de niños en 51 países y en 21 diferentes lenguas. En un lugar apartado, como pudiéramos decir, la Amazonía o en África, en cualquiera de los lugares remotos, rurales de África, tiene hoy en día al menos la misma oportunidad inicial de acceso al mundo del conocimiento en cantidad y en calidad que el niño más privilegiado de un Nueva York, de un Tokio o de un Berlín. Rodrigo comenzó un proyecto para el gobierno de Belisario Betancur. 32 años más tarde, el desarrollo de la iniciativa cuenta con el respaldo no solo de los gobiernos. Una fundación sin fines de lucro y no ganamos nada, solamente cubrimos nuestros costos. Nosotros le vendemos a gobiernos o a ONGs y les exigimos que esos computadores sean entregados gratis a los niños. Él conoce bien su recompensa. Con solo verle la cara y los ojitos a los niños cuando se les entrega estos computadores, yo tengo para demostrarle que esto sí funciona. En Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe, los soldados entregaron en la Macarena 25.000 de estas computadoras. Lo que he tratado es de preservar y crear una nueva fase de la revolución de la esperanza, donde el computador es el radio transistor de antiguo y donde el radio sutatensa hoy en día se llama Internet.
Con la tableta verde que cuesta $100, los niños simplemente dejan volar su imaginación y se proyectan el futuro. Una programación mental moderna pensada en transformar el mundo. Desde Miami, Claudia Cano, Noticias Caracol. Conozca el que podría ser el joven más alto de Honduras. El adolescente de tan solo 17 años mide más de 2 metros de altura, pero su estatura no le impidió realizar diferentes actividades. Daniel Villafranca, según datos, podría ser el hondureño más alto del país. Él es un joven que mide 2 metros con 10 centímetros y vive en este sector atlántico del país. A sus 17 años, su altura impresiona a muchos. Desde los 13 años de edad. 13 años de edad, ¿cuánto medías? Bueno, era chaparro a esa edad. La medida no me acuerdo de ella, pero de estatura normal. Ya después de los 13 años, ya me elevé para arriba, crecí. Daniel comenzó a experimentar un crecimiento desmedido a los 13 años de edad. Según médicos, él padece de una rara enfermedad que provoca el aumento de su estatura de manera acelerada. A criterio de los médicos, esto puede representar un peligro para el joven. Veremos dónde la institución que nos brinda las mejores condiciones para operarlo, ¿verdad? Porque es complicado, sobre todo el postoperatorio del paciente, y necesitamos tenerlo en un lugar donde haya una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Así es que hay un interés personal del doctor Henry Melgar, que es el internista que me lo envió, en ayudarle, y de nosotros, por supuesto. Y atrás de él hay una iglesia que también va a contribuir para solventar los gastos y ver si podemos operarlo en una institución que nos dé todas las garantías para que él salga bien. Se espera que este menor, que impresiona a todos por su altura, se espera que reciba el apoyo médico, ya que podría continuar creciendo, poniendo en riesgo su vida. Desde La Ceiba, para 11 Noticias, César Funes. En el hospital de Aruba, Horacio Duber, se realizaron recientemente nuevos trabajos de construcción en la parte de los parqueaderos. Allí construyeron nuevos estacionamientos para los trabajadores del hospital y dejaron el anterior parqueadero para visitantes y pacientes. El nuevo parking lot del hospital quedó listo. Motivo que se construyó este parking lot es porque este está atrás del departamento de emergencia, que ha sido completamente desmantelado, ya que allí la nueva parte del hospital será construida. Este nuevo parqueadero, incluyendo la parte de parqueo de diálisis, llegó a un total de 350 lugares para que autos parqueen. Pero la construcción del parking lot nuevo duró más o menos 6 semanas. Esto destinado para los empleados del hospital Horacio Duber solamente. De esta forma, el otro lugar de parqueo delante del hospital quedará para visitantes y para pacientes. En esta parte hay trabajos por hacer, como por ejemplo quitar los tubos, recoger cables que corren por allí. Este era un reto, porque este hospital está trabajando por casi más de 40 años y se debe ver bien cuál es el estado de los tubos que pasan por allí. Poco a poco están cavando y al mismo tiempo viendo qué hay en los suelos. Asimismo, la parte de la entrada de emergencia ha sido quitada completamente. Donde las ambulancias se paran en estos momentos, dentro de poco no existirá más. Todo esto, delante del departamento de rehabilitación, ya no existirá. Allí se construirá un lugar donde las ambulancias entren con los pacientes. Se tendrá una rotonda donde estas ambulancias entrarán, bajarán a los pacientes y parquearán allí mismo si es necesario. Podrán entrar más de una ambulancia en el mismo momento. Esto garantizará también la privacidad de los pacientes. Cientos de personas se llenaron de colores de pies a cabeza, literalmente en Santo Domingo, en República Dominicana, durante una caminata a favor de los niños que padecen de cáncer en el Hospital Infantil Robert Red Cabral. Noemí Rotestán estuvo allí y nos cuenta sobre su experiencia. En una tarde colorida y alegre, estas personas recorrieron 5 kilómetros en el Jardín Botánico. Tuve una hermana con cáncer y se sanó. Sí, hoy está sana. Hoy, gracias a Dios, ya totalmente. Trabaja, hace ejercicio y apoya. Y lo hace también por tu salud. Esa es la principal razón, la salud. Debemos apoyarlo. De acuerdo con los organizadores de Color Vive 5K, el dinero recolectado en este evento será utilizado a favor de los 156 niños de la Fundación Amigos contra el Cáncer. Porque el cáncer no puede esperar y los niños se pueden curar. Por eso cada día nosotros hacemos
hacemos muchos esfuerzos para que no falte nada en el hospital. Nos ocupamos de remodelar las áreas, de donar equipos, de darle los medicamentos de quimioterapia a los niños, de acompañarlos, va voluntariado, apoyamos en nutrición. Participantes rociados con un polvo de color cada kilómetro. Es una actividad familiar donde no necesariamente son corredores los que asisten, son personas que básicamente vienen en familia a pasar un buen rato y saludable. Alexandra Matos, directora de la Fundación, indicó que los infantes que son diagnosticados con cualquier tipo de cáncer en el Hospital Robert Rick Cabral son referidos a la organización para ayudarlos con su tratamiento. La fundación se le llena una ficha, se le hace un carnet, inmediatamente el niño necesita recibe lo que necesita. A todas las personas que completaron la meta en este primer evento colorido que se realiza en la República Dominicana, les fueron entregadas medallas por su participación. Las únicas reglas para participar fueron estar vestidos de blanco y terminar totalmente llenos de colores. Noemí Rotesta, Noticias SN. Y en otro país también se pusieron la mano en el corazón haciendo una zumbatón en contra del cáncer del seno con el fin de recaudar fondos. En Honduras diferentes personas estuvieron bailando zumba con el fin de apoyar esta noble causa. Cientos de ceibeños bailaron y disfrutaron este fin de semana al ritmo de zumba para apoyar la lucha contra el cáncer. Personas voluntarias que nos hemos unido a la causa, todas estamos aquí, ¿verdad?, en representación de mi hijo César Adrián y de algunas de las sobrevivientes que son amigas nuestras. Nos hemos unido este año para hacer algo diferente, hacer algo que implique bailar por la vida, demostrarles a la Ceiba que sí contamos con el apoyo de todos. Las cifras lamentablemente continúan en ascenso, siendo el cáncer de mama una de las enfermedades que más atienden los centros hospitalarios del país. Llevarle un mensaje hasta el último rincón de la población para que se practiquen sobre todo el autoexamen, ya que sabemos que nuestra mujer no tiene acceso para poder costearse una mamografía. Le pedimos a las mujeres que puedan hacerlo, que lo hagan, pero las que no, háganse el autoexamen. Los ceibeños bailaron al ritmo de música tropical y electrónica, asimismo la interpretación en vivo de El Chevo. Está lleno el lugar, la gente ha apoyado, la están pasando bien, hemos trabajado y se ha visto el fruto de nuestro esfuerzo. Es una gran causa y la gente se dijo presente. Desde La Ceiba para 11 Noticias, César Funes. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.